Al principio, éramos una pequeña comunidad. Poco a poco, nos fuimos convirtiendo en un núcleo de emprendimiento que crece cada día. Crece en trabajo, crece en cultura, crece con la economía y crece junto con la comunidad. Visítanos y sé parte de esta evolución. Somos Ciudad TV. Crece contigo. Pues un gusto, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Política, el espacio que intenta buscar esa verdad que varios medios de comunicación, varios periodistas la han perdido. Y hoy, como siempre, tendremos temas que ser de suma importancia para la ciudadanía, para conocer, tratar temas políticos, sociales, económicos. Hoy se encuentra con nosotros la asambleísta por Imbabura, Silvia Salgado, con quien vamos a conversar ya en contados minutos. Agradecerles por la sintonía. Aquí estamos listos para conocer la verdad. Bienvenidos y bienvenidas. Los temas políticos son analizados en Política por Ciudad TV, con el auspicio de Nova Marketing, Azafrán, Open Lab Latinoamérica y Mi Casa Propia Ecuador. Conocer la verdad siempre es muy importante. Y para entrar en materia, quiero primero que nada agradecer a la doctora Silvia por la deferencia con este medio de comunicación, con este medio digital. Un gusto, Silvia. Buenas noches. Gracias, Oscar. Parece que esto de la tecnología, de las comunicaciones, nos permite atender todo requerimiento. Siempre estaré presta porque es mi obligación en la calidad de representante de Imbabura atender los requerimientos de la población, dar respuestas a sus inquietudes y, ante todo, informar. Entonces, siempre que usted quiera, Oscar, estaremos aquí con la frontalidad con la que hemos ido siempre para informar qué estamos haciendo por la gente, cómo son nuestras conductas humanas y conductas políticas en la representación de los cargos. Entonces, para eso estamos aquí. Cualquier pregunta, sin ninguna restricción del caso, simplemente con el respeto que nos merecemos las personas, de parte y parte, yo sabré responderlo, porque creo que en estos momentos, Oscar, la sensibilidad de la gente cuando se debate en circunstancias difíciles, frente a la muerte, frente a haber perdido sus seres queridos o frente a la situación de pobreza, de una economía impactada. O sea, créame que son condiciones muy difíciles y tomar el pulso a la gente en estas condiciones, hablarle de otras cosas que hacen incomprensible muchas veces que se den, porque lo primero que quisiéramos es regresar a ver a alguien que nos extienda la mano y no precisamente que empeore nuestras condiciones. Por eso es importante el que sepan por qué uno vota a favor de una ley, por qué no vota a favor de otra ley, qué se está debatiendo, cuáles son los argumentos, cuáles son los intereses que hay detrás. Por eso estoy aquí, Oscar. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Entremos en materia. Dígame. A nivel nacional se ha puesto en tela de duda realmente la confianza, la honestidad de los asambleístas, de todos los asambleístas, o al menos de la gran mayoría. Silvia ha estado no solamente este periodo, recuerdo que hace años también formó parte del Congreso. No terminó el periodo por algunas circunstancias, pero hoy nuevamente está representando a la provincia de Imbabura. Estos repartos de los hospitales, ¿es de antes, ahora? Silvia, usted que está dentro de la asamblea, tiene que conocer
los zimbabureños necesitamos saber, los ecuatorianos necesitamos saber la verdad contada desde el ser humano, desde la madre, desde el profesional. Existen estos repartos de los hospitales a costa de vidas en la Asamblea Nacional, Silvia. A ver, mire, los hechos están ahí, pues, Oscar. Los hechos están ahí. Hoy está un asambleísta privado de la libertad con fines de investigación porque, a decir de la investigación que se ha realizado, administraba el contrato de construcción del Hospital de Pedernales. A un asesor encontraron con dinero en efectivo y hay evidencias de que sacaron del Ban Ecuador en plena pandemia, cerca de 7 millones, y hasta ahora no está puesto un ladrillo o una piedra, como se dice, del hospital. Esos son los hechos lo que corroboro con usted, lo que dice. Se ha perdido completamente, pues, la confianza, porque hay hechos, pues, porque hay hechos. Mire, entregar a los señores Bucarán los hospitales del IES en Guayaquil, ¿es o no es reparto? Y no solamente de esos tipos de reparto. En la Asamblea, me permito decirlo con mucho dolor, no sé si es que es en la búsqueda de apoyo político de un gobierno que fue perdiendo el apoyo político. Es lo más importante tener en cuenta. Un gobierno que fue perdiendo el apoyo político. Se vio abocado a estas prácticas. Eso que antes era el hombre del maletín, entiendo que ha de haber sido muchos billetes ahí en sucres, en efectivo, hoy tiene otras formas de presentarse. Y precisamente son estas las que evidencian de que ha habido repartos. Pero estos hechos hacen que tengamos la responsabilidad. Y eso no justifica, Oscar, que digamos, es que esto tiene que haber pasado en todas las provincias y por lo tanto, ¿no es cierto? Alguien quiere, porque hay muchos odios, hay muchas venganzas. Este gobierno tuvo problemas con su antecesor siendo del propio o del mismo partido. Me refiero a Alianza País. Por lo tanto, ¿no es cierto? Tuvieron problemas y hay odios y venganzas en lo interno. Por eso es que a mí sí me preocupa, ¿no? Y me causa sorpresa cuando se saca una hojita en donde está todo lo que ha de haber hecho el gobernador en ese entonces, Jorge Martínez, ¿no? Y no sé, por decisión de él o porque un gobernador lo que hace es cumplir las órdenes del Ejecutivo, es el representante en la provincia, y le ponen Silvia Salgado. Entonces, claro que también pues hay preocupación por el hecho de asociar quienes distribuyeron, pero de lo que yo conozco, ¿no es cierto? Y no se puede empezar a echar polvo o a echar, ¿no es cierto?, toda la responsabilidad sobre todos, porque aquí, si eso pasó allá, entonces aquí también busquemos qué pasó. Entonces, eso sí es importante aclararlo, porque de lo contrario, aquí en todos los hospitales, todos los directores habrían que saber, pues, ¿no?, si están haciendo lo mismo que los señores Bucarán. Hay que preguntar si o hay alguna denuncia. ¿Usted conoce alguna denuncia? Yo no conozco. Pero Silvia, por ejemplo, ¿cómo confiar en una justicia? ¿Cómo confiar en una justicia que deja mucho que desear realmente? Y hay una lista, no solamente aquí en la provincia de Imbabura, en donde está el nombre de Silvia Salgado. A nivel nacional, bajo ese concepto, todos quedarían libres de culpa. ¿Quiénes son los encargados? ¿Quiénes son los responsables? A nosotros nos gustaría saber, desde el yo interno de Silvia, cuáles son los argumentos para no haber o no formar parte de esa lista o de esa supuesta lista de repartos. A ver, primero decirle a la ciudadanía que lo que están difundiendo en las redes, ¿no?, se trata de información cuando Jorge Martínez
Martínez era gobernador, es decir, en el año 2017. Ahí estaban juntos, aún no se separaban. Por lo tanto, lo que hacían era distribuirse entre la militancia, entre los dirigentes, entre la gente de confianza. Un partido que gana las elecciones, ¿a quién da los puestos y nombra autoridades? A la gente de su partido, pues. Yo no era del partido y no soy de Alianza País. ¿Por qué tengo que estar involucrado en eso? Mi alterno, José Moncayo, es de Alianza País, no es de mi partido ni es mi compañero. ¿En qué me beneficio si le nombran gerente de CNT? Y hasta 3 años. Y hasta 3 años, ¿no? Mire, ¿en qué me beneficio que le nombren al señor Gonzalo Jaramillo? Era zonal de salud. Si él es dirigente de Alianza País de Otavalo, ¿por qué tengo que nombrarle yo? Hubiera puesto a otra persona, pues. Es incoherente. Es absurda la intención de involucrarme, porque, mire, el señor Gonzalo Jaramillo hace 3 días acaba de ser nombrado director nacional de salud del IES. Le habrá puesto Silvia Salgado. Entonces, esas son las incoherencias. O sea, las autoridades, en este caso, los gobernadores, y en ese tiempo Jorge Martínez, después estuvo Marisol Peñafiel, y ahora ¿sabe quién está? Está de otro partido, de Avanza, está el señor Álvaro Castillo. Y habrá que preguntarles si es que los directores de los hospitales de ahora, los de la pandemia, ¿quién les puso? ¿También les puso Silvia Salgado o les ha puesto el gobernador de ahora? Y a los anteriores les puso la gobernadora anterior. Entonces, mire usted las incoherencias. Yo no puedo admitir eso, porque ¿cuál es mi beneficio? A ver, dígame. Y yo le voy a decir algo que a lo mejor usted me pregunte o no me preguntará. Ahí está el nombre de mi hermana Miriam Salgado, ¿no? Ella era rectora encargada del colegio Ibarra. Ella no ha estado en la política, su trayectoria ha sido en el ámbito académico. Le encargan un distrito por algunos meses. Ella puso la renuncia porque yo le pedí, le dije, mira, en eso no te metas, porque yo estoy investigando los casos de abuso sexual. Recordará, estaba de presidenta de la Comisión Ampetra, y le pedí a mi hermano que se haga a un lado porque nosotros vamos a pedir. En esta provincia teníamos 12 casos de abuso sexual. Mi hermana por lo menos me escuchó. Y fui donde el director zonal a decirle que yo no me responsabilizo de el nombramiento del encargo de mi hermano. No creo que estuvo 6 meses, pero fue encargo de un distrito. O sea, decir, no decidía nada. No era autoridad, más autoridad era en el colegio Ibarra. Entonces, permítame decirle que le no puesto al de Otavalo, yo no le conozco al de Otavalo, al de Atuntaqui peor, ¿no? Entonces le ponen toda la responsabilidad. ¿Quién es el señor de Melnorte? ¿Quién será? No sé si estará el mismo que puso Jorge Martínez. Él es pues el ingeniero, él ha de haber puesto, inclusive es ingeniero eléctrico. Yo no le conozco pues. Entonces, dígame, primero, ¿no es cierto?, cuál es mi responsabilidad y cuál es mi beneficio. Ninguno, porque quienes eligieron a esas autoridades son del movimiento oficialista, Alianza País, en la responsabilidad que tenía el gobernador de ese entonces. Muchos se han quedado ahí, desde el tiempo de la Revolución Ciudadana, Óscar. Muchos están hace 6, 7 años en los mismos. Lo que pasa es que se dividieron entre correístas y morenistas. Entonces, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de meterme en esto? Si yo no tengo ni la responsabilidad. Y por otro lado, o sea, el que esté en estas autoridades, habrá que pedirles cuentas. Si robaron, deberían estar investigadas y en la cárcel. Quien quiera que les haya puesto, por último.
Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en este momento? Estamos frente a un escenario electoral en un país, Oscar, en donde no sabemos quién gobierna, en donde hay mafias dentro y afuera que se disputan la poca plata que hay. Y lo que hemos hecho precisamente es dar un paso al costado desde hace mucho tiempo del gobierno al que le apoyamos. La mayoría de los que me están escuchando pueden haber votado por Lenín Moreno y nosotros también. Silvia, pero no será por eso justamente que se lo asocia a Silvia Salgado con parte del reparto del gobierno, porque al inicio el Partido Socialista y Silvia estaba apoyando seguramente a este gobierno. De hecho, la Asamblea, ¿no será que por eso es que asocian este reparto también aquí en la provincia de Imbabura con Silvia Salgado? A lo mejor, pues, o sea, debe ser dependiendo de quién asocia, ¿no es cierto? Porque Jorge Martínez fue gobernador solamente, entiendo yo, en el 2017, ¿no? Entonces, ese a lo mejor es el problema, pero del 17 al 2020 ha pasado muchas cosas y la gente está pensando, mire, cuando no se informa, cuando no se precisa eso, dice, mire, la asambleísta ahorita está repartida a los hospitales y ha de estar, o sea, metida en los escándalos de las fundas, de los cadáveres, de las mascarillas. A eso hay que decirle, pues, a la gente. ¿Por qué nosotros nos hicimos a un lado del gobierno de Lenín Moreno? Porque toda la ciudadanía nos vio apoyándole, haciendo campaña, diciendo y promoviendo un programa, ofreciéndoles casas. Acuérdense, Oscar, lo que la ciudadanía se informó en la campaña, que iba a haber 120,000, 200,000 casas. Esas son las razones por las que nos hicimos a un lado. Y personalmente, en la asamblea, mi votación en todos los casos, refleja que yo no necesito que me compren mi voto, porque yo estoy en contra de las privatizaciones, estoy en contra de los privilegios, estoy en contra de que se acuse al gobierno anterior de corrupción y hoy haya mucho más corrupción. Por eso no voté ni siquiera. Mi voto fue en contra del actual vicepresidente, mire usted, ya va a estar hace 2 años. Mi voto fue a favor de que se investigue INA Papers. Mi voto fue en contra de las 2 últimas leyes. Mi voto fue en contra de la otra ley de simplificación tributaria, porque con argumentos, ¿no? Demostrando cómo eso afectaba. Te quitaba la jornada laboral, te reducía el salario en un 45%, te hace trabajar de lunes a sábado, y se demandaba, y además con propuesta, se pedía que bajen los intereses, y se demostró que esa ley enviada por el Ejecutivo, y finalmente la negociación que se hizo fue eliminar las contribuciones. Recordará usted que se preguntaba cuánto íbamos a aportar inclusive, y después se terminó retirando todas las contribuciones y bajando el sueldo a los trabajadores. ¿Usted cree, Oscar, que por eso me van a dar puestos? No me van a dar. Entonces, yo sí creo y llamo, ¿no es cierto?, un poco a la gente a pensar de que todo lo que se dice en las redes hay que pasar por una mínima razón de verificar. Pero claro que hay hechos como los que estamos viendo, que uno no va a decir, no, mentira será los de señor Mendoza, mentira será los de los Bucaranes, mentira será de los de... No, pues tiene que investigarse, tiene que investigarse. Sí. Ok, a ver, Paul. Silvia, sí me escucha, Silvia, ¿no? Ahí sí, ahí sí. Ok, perdimos momentáneamente la señal. Ok, Silvia, yo tengo una inquietud. Esto que está sucediendo ahora, dije al inicio, fue práctica de la anterior asamblea y de la anterior asamblea. Era un de conocimiento de quién
¿Por qué los asambleístas no denunciaron? Me suena, me parece un falso espíritu de cuerpo, y tienen que ser medios de comunicación, periodistas, quienes saquen a la luz este tipo de casos de corrupción. ¿Por qué no se lo hizo desde la asamblea, desde la gente que está ahí dentro, que conocía realmente esta problemática? A ver, primero, porque estas negociaciones se hacen con los ministros, pues. ¿Usted cree que alguien va a ser director de un hospital en contra del ministro de Salud? Entonces, aquí hay dos partes. El que presiona, ¿no? Y el que da. Entonces, por eso es mi pedido ahora. Si ya nos han puesto en una lista, decirles a los ministros, pero ¿yo a cuál ministro le diré? Si en el 2017 ya eran otros ministros, ¿no? Pero decirles a los ministros, ellos son los obligados, pues a que les citen en la fiscalía y den los nombres, pues, si es que presionaron. Ahora, sí, claro que sí, de que hubo reparto. Es que no solamente este reparto, Oscar, se repartieron también las comisiones. Mire, a nosotros, y eso debe saber la ciudadanía, nos sacaron de las comisiones. ¿Sabe quién controla la comisión de fiscalización? El señor Mendoza, que está en la cárcel. Porque hubo un pacto político entre Alianza País y Creo en la asamblea, y se repartieron las comisiones. Eso la ciudadanía tiene que saber, pues, porque si no, no entiende lo que está pasando en este momento. ¿Por qué me sacan a mí del 2017, del gobernador Jorge Martínez? No, la lista de todas las autoridades que él ha de haber nombrado, que ya ni siquiera están ahora. O sea, la intención de tapar lo que ahí está ahora, esa es la intención. Entonces tengamos un poco de lógica y de raciocinio. ¿O acaso es una venganza porque no se está votando como ellos quisieran? Y porque estamos a puertas de las elecciones y hay interesados justamente de pescar a ríos revuelto y a prepararse para las elecciones. Entonces aquí puede venir de todo mundo los dardos, pero la verdad y la frontalidad y la coherencia de las cosas, o sea, se tiene que saber. Yo no pretendo decir que yo tengo la verdad absoluta, yo lo que quiero es dejar estas inquietudes en la ciudadanía, porque la ciudadanía va a tener, y eso quiere decir que la ciudadanía se vea en este momento abocada a pedir cuentas a las autoridades. ¿Quién nombró a los que están ahora? ¿Quién les nombró a los que están ayer? Silvia, ahora ya es Voz Populi. Todo el mundo sabe, todos los ecuatorianos, y una vergüenza también para quienes estamos aquí en nuestro país, porque esto ha trascendido a nivel internacional. Ahora hay que ponerle nombres. Por ejemplo, a nivel nacional, ¿quiénes son? O sea, porque es fácil decir el ministro, la ministra, pero los ecuatorianos estamos en las mismas. O sea, y seguimos con ese saborcito de que se está cubriendo o no se tiene los argumentos o la valentía para decir. Hay que decir con nombres y apellidos. Por ejemplo, Mendoza está preso, es un corrupto, un delincuente que está preso. Nosotros no podemos transformarnos en juez. Los jueces son otros. En la asamblea, el día de mañana, Oscar, el día de mañana se puso punto del orden del día para debatir este tema. Se va a nombrar una comisión especial para que investigue y sancione hasta con la destitución del señor Mendoza. Entonces, a lo mejor el día de mañana también haya planteamientos de reconfigurar la comisión de fiscalización. Acordaráse lo que no se ha fiscalizado. Ahora, por cada voto de fiscalización, un hospital, un contrato de tantos millones. Esa es la fiscalización que reclamaban.
Esa es la fiscalización. Por lo tanto, ¿cómo usted puede nombrar a la comisión que fiscaliza para que investigue? No puede. Entonces, en la asamblea tiene esos límites, porque son parte, o somos parte de la duda. Es que la fiscalía tiene la obligación, en este momento, con el listado de todos, en el que me incluyo, de decirle al país, este sí y este no. Pero Silvia, este sí y este no, ¿y por qué? Pero esto no es como decir. Eso es lo que vamos a discutir el día de mañana. Hemos pedido al presidente que se incluya un punto en el orden del día. Mire, está acusado de haber frenado un juicio político a cambio de aprobarle un movimiento político al señor Mendoza. Con la misma señora presidenta del CNE, que también, ¿no es cierto?, le entregó el Partido Socialista al señor Enrique Ayala, ¿no? Mire usted, ¿no? Esas conductas también están puestas en duda de una alta autoridad que dice que va a garantizarnos las transparencias en las próximas elecciones. Entonces, esto se tiene que conocer. Por lo tanto, el día de mañana habrá que citar especialmente a quienes, o sea, tienen estas pruebas, a presentar las pruebas en estos casos de los hospitales. Ojalá, y le digo a la ciudadanía, si tienen una denuncia de corrupción en algún hospital de aquí, de la provincia de Imbabura, tenemos que tener la prueba y poner en fiscalía. Tenemos que poner la prueba. Entonces, Silvia, porque de lo contrario no hay proceso. No hay proceso y todo se queda en el viento. Eso es lo más grave. Silvia ha conversado con Jorge Martínez, que también es parte de la lista o está involucrado. ¿Ha conversado con los otros asambleístas? ¿No? A ver, ¿yo qué voy a conversar con Jorge Martínez? Jorge Martínez, él sale, la afectada, porque yo soy mujer pública, estoy en la asamblea es el foco. La asamblea ahorita es el foco, ¿entiende? De todas las personas que se sienten, pero así, desprotegidas de todo. Entonces, lastimosamente, yo no le he llamado al Jorge Martínez. Jorge Martínez debe estar tranquilo en su casa. Es más, ya no es funcionario público siquiera, ¿no? Entonces, aunque sé que ha dado unas declaraciones, ¿no?, desmintiendo, pero es obvio entender que aquí cada cual tenemos que, si el señor Martínez, yo le he llamado al alterno, le he dicho, hermano, si yo le he pedido, le he dado el puesto, o sea, salga y diga, ahora le he emplazado, que salga a decir quién le dio el puesto de alterno. ¿Y qué dices? Le he emplazado, ¿no es cierto? ¿Cómo? Él dijo que no tenía ningún problema de decir que a él le dio, creo que me dijo el ministro Paul Granda o alguno de esos, pero que estaba en el tiempo la Secretaría de la Política, me dijo, ¿no? Yeah. Entonces, mire usted, ¿no? Yo al director de Melnorte, en este momento y a través de los medios, que diga quién le ha dado el puesto. No le conozco al señor. Gonzalo Jaramillo sé que ha dicho en una radio en Otavalo que él ni me conocía y que él le hizo una entrevista a la ministra de Salud y que le dio el puesto y que él nombró a los otros hospitales, al menos eso ha dicho, ¿ya? Entonces, mire, ¿cómo yo respondo? ¿Por qué tratan de mancillar el nombre? ¿Qué está detrás? A lo mejor de unos venganza porque no se vota las leyes y uno es firme en lo que uno piensa. O es una cámara. A lo mejor, ¿no es cierto? Mire, ahí ya sacó un comunicado el doctor Enrique Ayala. ¿Cuál es la intención? Si muy bien sabe los problemas internos que tenemos en este partido, ¿no?, respecto a su nominación y al desconocimiento en todas las provincias. Por lo que ahora inclusive mis compañeros de Resistencia Socialista, así se llaman, 12 provincias que le desconocen al doctor Ayala, han hecho público
un comunicado. Entonces, mire, aquí estamos a fuego cruzado. O a lo mejor también son los correístas que no les quieren a los morenistas y aquí se acusan todo mundo de traición. ¿Y la gente, quién le defiende? Mientras estamos en estas aclaraciones, ¿quién? Mire, en este momento están despidiendo a 400 comuneros en Urcuquí de la empresa Siembra EP. Los procesos, o sea, de liquidación de las empresas de los ferrocarriles, de los correos, ¿no? De CNT, de la privatización de CNT, de TAME. O sea, ¿quién defiende eso? Esas son las prioridades. ¿Cómo reactivamos la economía de este país? Pareciera ser, Silvia, que es una cámara de humo, ¿no? Una cortina de humo para posiblemente que los ecuatorianos estemos emocionados en este tipo de cosas, mientras por otro lado se están cocinándose, ¿verdad? Mire, solamente un dato. Se está investigando en los hospitales del IES la compra de las mascarillas y de las fundas de los cadáveres, ¿no? Pero de que no se investiga 2.000 millones de compras que tiene el IES, que ha hecho compras durante todo el año. Eso puede estarse tapando. 2.000 millones de dólares. ¿No? Ese es el valor que tiene anualmente para, a través del servicio de compras públicas, hacer las adquisiciones. Y sin embargo nos estamos quedando en las fundas, ¿no? En las fundas. Silvia, ¿esta denuncia no la puede hacer Silvia Salgado como asambleísta? Está hecha, o sea, es público. Es público, esto está investigándose en la fiscalía. No, pero ¿qué aparece? ¿Qué aparece? Entonces, realmente hay problemas. Hay problemas. Mire, nosotros estamos llamando precisamente al señor Watet, no sé si se pronuncia, no le conozco, pero sí por la televisión y el nombre, que ahora es presidente del Consejo del IES, estaba de presidente del Ban Ecuador cuando se sacó los 7 millones del hospital de Pedernales. Y usted va a un banco, cuando va a sacar más de $2.000, le piden firma, autorización del jefe. Pero cuando en plena pandemia saca 7 millones, ¿quién autorizó? Entonces, yo sí creo, me duele decirlo, pero que hay grupos organizados al interno del gobierno y fuera del gobierno, porque hay empresas interesadas en disputarse la troncha. Entonces, no es solamente el reparto del hospital, es reparto de millones, es reparto del poder. Entonces, eso no está visible ante la gente, porque algunos medios nos tienen entretenidas en el tema, ¿no es cierto?, muy puntual, y se sigue y se arma la telenovela, y mientras por debajo están muchas otras cosas. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad, conocer, informar. Pero tenemos también cerrados ciertos medios de comunicación. ¿O usted cree que los medios nacionales le dan un espacio para hablar sobre estos temas? No le dan, porque también estamos vetados. Entonces estamos y seguimos enfrascados en el correísmo y en el anticorreísmo, mientras están llevando este país por pedazos, por pedazos. ¿O no es corrupción dejarle en la iliquidez al país y sacar la plata a los paraísos fiscales? Nos dijeron que habían pagado 320 millones de la deuda externa y habían sido 1.300 millones. Hasta ahora no están pagados los servidores públicos y los maestros no tienen con qué comprar internet para dar clases. Esos son los grandes temas. Y eso a lo mejor se esté tapando. Correcto. Silvia, mi productor está que me timbra. El tiempo se nos ha terminado. Nosotros, como siempre, agradecidos con la asambleísta Silvia Salgado por la deferencia y que este espacio se convierta justamente para conocer esa verdad, porque estamos conscientes de que
varios medios de comunicación, varios periodistas también forman parte de la corrupción que tiene este país, porque no decir la verdad, callar la información para que los ecuatorianos no la conozcan también es ser parte de esta corrupción, y nosotros queremos romper justamente, Silvia, y ojalá podamos tener más adelante otra conversación para poder seguramente debatir, ojalá, temas un poco más agradables para los ecuatorianos. Ojalá sean buenas noticias, Silvia. Agradecerles siempre y hasta la próxima oportunidad. Un abrazo, cuídense. Gracias a todos los oyentes. Correcto. Es la asambleísta Silvia Salgado, asambleísta por la provincia de Imbabura. No sé si Paul me confirma. Ok, listo. Y ya. Desde hace más de 15 años, produciendo contenidos publicitarios, generando una idea tras otra, viajando a través de la imagen y el sonido, generando significados en el plano y jugando con la luz. Pensando, sumando a la oferta de contenidos para televisión y la publicidad, una nueva forma de hablar con el que está del otro lado. Televisión, documentales, cine, gráfica, folletería editorial, cartelería, multimedia interactiva, contenidos para celulares, organización de eventos, filmación con drones, evolucionando permanentemente para asistir a una reducida y exclusiva cartera de clientes en forma personalizada, sin perder de vista nuestra principal meta. En Ciudad TV, hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta. Desde hace más de 15 años, produciendo contenidos publicitarios, generando una idea tras otra, viajando a través de la imagen y el sonido, generando significados en el plano y jugando con la luz. Pensando, sumando a la oferta de contenidos para televisión y la publicidad, una nueva forma de hablar con el que está del otro lado. Televisión, documentales, cine, gráfica, folletería editorial, cartelería, multimedia interactiva, contenidos para celulares, organización de eventos, filmación con drones, evolucionando permanentemente para asistir a una reducida y exclusiva cartera de clientes en forma personalizada, sin perder de vista nuestra principal meta: divertirnos haciendo lo que nos gusta. Nova Marketing and Graphic Solution. En Ciudad TV, hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta. En Ciudad TV, hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta. En Ciudad TV, hacemos la televisión que te gusta, con las... Desde hace más de 15 años, produciendo contenidos publicitarios, generando una idea tras otra, viajando a través de la imagen y el sonido, generando significados en el plano y jugando con la luz. Pensando, sumando a la oferta de contenidos para televisión y la publicidad, una nueva forma de hablar con el que está del otro lado. Televisión, documentales, cine,
gráfica, folletería editorial, cartelería, multimedia interactiva, contenidos para celulares, organización de eventos, filmación con drones, evolucionando permanentemente para asistir a una reducida y exclusiva cartera de clientes en forma personalizada, sin perder de vista nuestra principal meta: divertirnos haciendo lo que nos gusta. Nova Marketing and Graphic Solutions. Desde hace más de 15 años, produciendo contenidos publicitarios, generando una idea tras otra, viajando a través de la imagen y el sonido, generando significados en el plano y jugando con la luz. Pensando, sumando a la oferta de contenidos para televisión y la publicidad, una nueva forma de hablar con el que está del otro lado: televisión, documentales, cine, gráfica, folletería editorial, cartelería, multimedia interactiva, contenidos para celulares, organización de eventos, filmación con drones, evolucionando permanentemente para asistir a una reducida y exclusiva cartera de clientes en forma personalizada, sin perder de vista nuestra principal meta: divertirnos haciendo lo que nos gusta. Nova Marketing and Graphic Solutions. Desde hace más de 15 años, produciendo contenidos publicitarios, generando una idea tras otra, viajando a través de la imagen y el sonido, generando significados en el plano y jugando con la luz. Pensando, sumando a la oferta de contenidos para televisión y la publicidad, una nueva forma de hablar con el que está del otro lado: televisión, documentales, cine, gráfica, folletería. En Ciudad TV, hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada, y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta. En Ciudad TV, hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada, y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta. En Ciudad TV, hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada, y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta. En Ciudad TV, hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que... Los temas... En Ciudad TV, hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada, y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta. En Ciudad TV, hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada, y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta. En Ciudad TV,
hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta.